Mario, un honor tenerte en este espacio. Cuéntanos lo que adelantas hoy en tu columna. Están preparando, la ley de reforma de hidrocarburos, que pues es algo así como la ley eléctrica, pero ahora con la autoría también de la misma Rocío Nale. Qué gusto saludarte, Mario. Pero recargada, mi querido Luis, igualmente un gusto, como siempre, estar aquí en tu espacio, contigo, con tu auditorio. Pues efectivamente, ahora que está pues calientito todo este tema de la contrarreforma al sector energético, con lo que vemos en el sector eléctrico particularmente, pues en medio de todo esto viene ahora una contrarreforma al sector de los hidrocarburos, por lo menos eso aseguran, digamos que fuentes cercanos al gobierno del presidente López Obrador y también a Ricardo Monreal, que es el coordinador de los senadores de Morena, quien se dice, o se asegura más bien que ya tiene en su escritorio esta iniciativa de reforma al sector de los hidrocarburos que se había planeado originalmente que se presentara hasta después de las elecciones del 6 de junio, y dicen que el presidente López Obrador, pues por este tema del freno que le pusieron los jueces a su reforma eléctrica, pues dio la orden de que no, que se presente en la actual legislatura, donde bueno, sabemos que Morena y sus partidos aliados tienen la mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y pues parece ser que se va a presentar en las próximas semanas, si no es que en los próximos días. Me parece a mí delicado esto, Luis, porque pues efectivamente ya estamos viendo el efecto negativo que tiene para pues los acuerdos internacionales de México con sus socios como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, lo que vemos aquí a nivel pues de enfrentamiento entre el presidente con los empresarios, con el Poder Judicial, con los socios comerciales. Eventualmente vendrán estos paneles de soluciones de controversias por las afectaciones que tendrán empresas extranjeras que participan en el sector eléctrico, pero bueno, pues se prepara. Sin embargo, esta ley de hidrocarburos todavía no está tan claro qué es lo que quiere reformar el presidente López Obrador con esta iniciativa del sector de petróleo y de gas. Pero, a ver, si nos atendemos a lo que ha sucedido el año pasado, cuando en febrero del 2020 el presidente dio a conocer un documento de 18 cuartillas donde planteaba esta reforma integral del sector energético, incluía el tema eléctrico y también el tema de los hidrocarburos, el petróleo. En ese entonces, legisladores de Morena, de su partido en la Cámara de Diputados, dijeron que iban a modificar artículos del 25, el 27, el 28 de la Constitución, y el 27 es muy importante, Luis, porque pues en ese esbozo de iniciativa que se propuso en septiembre, porque el presidente presenta este documento en febrero de 2020, y luego en septiembre los diputados, digamos que comienzan a redactar una especie de iniciativa de ley, pues ahí dice que las concesiones y contratos que se otorgaron en el pasado a empresas privadas, pues se pueden derogar y se pueden, digamos que no se respetaría pues el Estado de Derecho, los contratos que se firmaron con los privados. Esto quiere decir que quizá en esta contrarreforma al sector de hidrocarburos el presidente está pensando cambiar los términos de los contratos o de plano cancelar los contratos con las empresas privadas, estos que se otorgaron en las rondas de hidrocarburos del año pasado, que pues son inversiones presupuestadas por lo menos en 40,000 millones de dólares. Se supone que ya se han invertido cerca de 15,000 millones de dólares en la exploración y explotación de los campos que se otorgaron a las empresas privadas. Lo mismo son de capital nacional como de capital extranjero, y bueno, y veremos qué sucede con esto. El jueves pasado, que fue la conmemoración del 83 aniversario de la expropiación petrolera, el presidente López Obrador pues reiteró que no va a cambiar los contratos, que los va a respetar, aunque ya no va a haber nuevas licitaciones de rondas de hidrocarburos, aunque pues el presidente dice una cosa y el legislativo, como lo hemos visto ya en varias ocasiones, que me parece que también es toda una estrategia, pues dispone de otra cosa, y yo no sé si el legislativo va a promover esta contrarreforma al sector de hidrocarburos que incluya la renegociación de estos contratos, porque además de todo el presidente y Rocío Nale se han quejado públicamente de que pues estas adjudicaciones de distintos pozos petroleros o zonas pues para explorar y explotar los campos petroleros en México, pues que los que se entregaron a los privados que no van en tiempo y forma, que se ha sacado muy poco petróleo de parte de estas empresas, ¿no? Que creo que siempre hacen el señalamiento de que una o dos compañías sí están
digamos que cumpliendo con la inversión y con la extracción de petróleo, pero el resto, dicen el presidente y Rocionale que no están cumpliendo. Y pues por último decir que esta intención de llegar a una extracción de 2.7 millones de barriles diarios de petróleo que pues se prometió el presidente al inicio de su gobierno, ya reconoció que no va a ser posible, que si acaso 2 millones de barriles diarios es lo que van a llegar, digamos, es la meta. Lo cierto es que la producción de los privados ciertamente todavía pues es pequeña, es decir, representa apenas 118,000 barriles al día. Ese fue el promedio del 2020, que es un promedio muy similar al del 2019. Entonces, ese puede ser un argumento de que pues no están funcionando estas rondas y que quizá con estos cambios a los artículos, sobre todo al número 27 de la Constitución, pues el gobierno pueda digamos que darles esos contratos. Es decir, sería muy grave, yo creo que sería muy grave y sería, es decir, otro balazo en pie muy importante para la inversión extranjera y nacional, pero ya veremos. De que se está preparando de fuentes de primera mano, que ya tiene Ricardo Monreal esta iniciativa ahora para reformar el sector de hidrocarburos, Luis. Oye, dime algo, Mario. La bronca es que no les dan los números para cambiar la Constitución. O sea, esa sí ya está complicadísima. Tendrían que hacer una negociación impresionante para lograr poder convencer a esa oposición en el Senado, que cada vez está más radicalizada. Si cambian la ley, pues la bronca va a ser si quitan estos contratos, lo que vamos a tener que pagar por los mismos, el asunto en los tribunales, cómo vendrá una pelea brutal y sanguinaria en torno a ese asunto, pues porque no le puedes mover las reglas del juego a la mitad del camino, ¿no? Aunque eso pues parece importar muy poco a la 4T. Sí, se ve complicado esta reforma constitucional. Sin embargo, como sucede con la ley del sector eléctrico, pues puede modificar la ley de hidrocarburos y ahí quién sabe qué tanto puedan moverle para pues terminar por afectar los contratos, ¿no? Como estamos viendo ahora en el sector eléctrico. Y como tú dices, estas indemnizaciones multimillonarias que tendría que pagar el gobierno si es que decide hacerlo de forma unilateral y atropellar ahí los derechos de los empresarios privados y de los contratos que se firmaron, pues seguramente estaríamos viendo pues estos litigios, como decimos, no nacionales, no solo aquí con el Poder Judicial o que incluso llegar a la Suprema Corte, sino internacionales. En fin, es un tema, yo veo y creo que el presidente López Obrador está pues furioso, envalentonado, como lo vemos todos los días en sus conferencias matutinas, pues contra los empresarios y estos intereses, ¿no? Que políticos, empresariales, que ciertamente sí se han mezclado en el sector energético, pero así como lo veo, yo no dudo que se presente una iniciativa de reforma al sector de hidrocarburos en los próximos días que no sea pues nada amigable para la inversión privada y ya lo veremos. Ojalá que no, y ojalá que se mesure, se modere el presidente y que primero termine de arreglar este asunto de la ley eléctrica, si se va a sentar o no con las empresas a platicar y a renegociar contratos o a buscar una salida, y después, pues si ya le dan los números para después de la elección del 6 de junio, pues que proponga una iniciativa del sector de hidrocarburos, pero me parecería incluso suicida hacerlo antes de las elecciones, por lo que puede representar para la economía, la recuperación económica y la inversión privada, pero pues el presidente es impredecible, mi querido Luis, y yo creo que en una de esas sí va esta contrarreforma ahora al sector petrolero. Mario Maldonado, te mando un gran abrazo y te seguimos ahí en tu red. En Twitter, mi querido Luis, @MarioMal, y también en la cuenta @El CEO con toda la información financiera. Muy buenos días. Muchísimas gracias, es Mario Maldonado.